En este tema de las pensiones y en lo que deberíamos estarnos preocupando los mexicanos, vamos a enlazarnos en esos momentos con Carlos Lozano. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores. Le agradecemos que esté con nosotros a través de Mega Noticias TVC y qué bueno que nos diga precisamente esta situación, en qué nos debemos de preocupar, sobre todo sabiendo esto del retiro de las Afores, pues fue aún más, se incrementó aún más durante este 2020 derivado de la pandemia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, me gustaría iniciar comentando que sí, efectivamente, hay todavía un grupo de personas afiliadas al Seguro Social, casi 5 millones de personas, que corresponden a lo que se llama la generación de transición. Y desde luego existen casi 14 millones en lo que sería la nueva ley o la ley 97 del Seguro Social. Desde luego la ley 73 era más generosa que la del 97 y en la ley del 97 en realidad no se fija una pensión por ser de los planes típicos de contribución definida, es decir, la contribución al sistema es conocida pero no así su beneficio. Esto honra desde luego el nombre que tienen, es un sistema de ahorro para el retiro, no es una pensión. Es un sistema de ahorro para el retiro. En la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores esto nos queda muy claro. Y el procedimiento es acumular dinero, acumular un ahorro para que a la edad de retiro este ahorro se entregue a una compañía de rentas vitalicias, una compañía aseguradora de rentas vitalicias, quien a su vez proveerá a la persona de la pensión que le corresponda. Pues bien, ante esta situación es obvio que mientras más tiempo pase, se tendrá un poco más de dinero por la acumulación de las inversiones. De tal forma que haber establecido 1,250 semanas para el mercado laboral mexicano luce excesivo, especialmente si se considera lo que se llama densidad de cotización. Esta densidad de cotización en realidad no es más que el número de años que efectivamente cotiza una persona entre el número de años que pudo haber cotizado esta persona. Un ejemplo muy rápido, Mitzi y Alejandro. Si yo pude haber cotizado 40 años, pero por cuestiones de desempleo, la razón que quieran, coticé solamente 20, mi densidad de cotización es del 50%. Cuando se ha acumulado dinero durante 20 años, es muy diferente haber acumulado dinero durante 40 años en este ejemplo que acabo de mencionar. Claro. Para el caso concreto de esta ley del 97, se establecieron 1,250 semanas. No sé por qué la gente habla que son 25 años, en realidad son 24. Y por el otro lado, se trata en una reforma que ha sido ampliamente analizada por la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, se ha analizado que reducirla de 1,250 a 750, como efectivamente lo menciona la presentación del 22 de julio en las mañaneras del señor presidente, pues propiciará, por ser menos semanas cotizadas, que más personas accedan a una pensión. Por supuesto que esto es bueno para el trabajador, pero cuando nosotros vemos que en menor plazo, como 750 semanas, se va a acumular menos dinero, lo más seguro es que el monto de la pensión, por ser menos el ahorro, el monto de la pensión final también sea menor. Si la pensión es menor, va a resultar que necesariamente las personas van a caer en el concepto que se llama pensión mínima garantizada. Esta es una pensión que paga el Estado directamente a cambio de recoger desde luego la cuenta individual. Claro. Pero en esta situación lo que va a pasar es que se va a incrementar más la presión sobre las finanzas públicas o el gasto en el gasto público corriente por el incremento de pensionados. Claro. Sí, no es lo mismo. Sí. Carlos, ahorita que nos expones este panorama, creo que resumes perfecto el espíritu de esta propuesta por parte del gobierno mexicano, que sí suena bastante atractivo para quienes quizá
no contemplaban tener una pensión por la cantidad de años trabajados. Pero yo te preguntaría, ¿el concepto de pensión digna está realmente analizado en esta propuesta o debería de incluirse en esta propuesta con la finalidad de que no sea un término popular, sino realmente un término cuantificable en una pensión que pues permita a la gente acceder a insumos básicos? Bueno, Alejandro, hice un resumen, pero no necesariamente estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en algunos medios. Respondo a tu pregunta. Sí. Sí, claro que al reducir las semanas algunas personas podrían tener pensión digna, sobre todo las que ganen mucho menos dinero o tengan un salario mucho menor. Pero en realidad deberíamos de cambiar el término de pensión digna por pensión suficiente. Es decir, ¿será esta pensión suficiente para adquirir alimentos de toda la familia o lo que quede de la familia? ¿Será esta pensión suficiente para cubrir el rubro de gastos en vivienda, de transporte, de educación, de entretenimiento, etcétera, etcétera? La respuesta es no. Es decir, va a ser muy triste que las personas tengan que trabajar 20, 30, 40 años con la expectativa de tener una pensión mínima garantizada. Esto lo han querido suplir con el aumento en el ahorro de las personas, en el incremento a la cuenta individual. Pero aún así, creo yo que las pensiones seguirán siendo bajas, aunque se favorezca a un grupo un poco mayor de la población. ¿Cuánto sería ese grupo? Aproximadamente van a ser como 2 millones más, poco más de 2 millones de personas que podrían gozar de esta pensión para el siguiente año. Recordemos que la iniciativa dice, de 1,250 los vamos a bajar a 750, pero después lo vamos a escalar otra vez a 1,000 semanas. Entonces esto es evidente que se trata de evitar un problema social del próximo año, tratando de dar a más personas una pensión, chica, grande, lo que sea, una pensión. Pero después se van a empezar a revertir esas semanas. Entonces yo creo que a esta no es iniciativa, pero la presentación que se hizo el 22 de julio en el Palacio Nacional sobre pensiones, creo que debe de complementarse con más cosas. Se ha basado en el Seguro Social, pero también hay personas del ISSSTE, hay personas de los ISSSTEs en los estados, el ISSSTE León, por ejemplo, Nuevo León, que ha reformado recientemente su ley en una forma ingeniosa. Por el otro lado tenemos el ISSSTE-CHIS, que es el ISSSTE de Chiapas, que mencionaron en la nota, o el ISSSTE-SON, que sería el equivalente de Estado de Sonora. Bien, todos estos estados no están incluidos en la reforma, y además tenemos universidades, municipios, etcétera. Lo más grave es la informalidad. No se atiende la informalidad más que con una pensión universal que es relativamente pequeña. Podemos arguir que eso a final de cuentas no importa porque Carlos, estas personas no aportaron a la seguridad social, pero es una falacia eso. Déjeme preguntarle esto, Carlos Lozano. Usted señala que tendría que ser, en lugar de digna, tendría que ser suficiente, porque sigue siendo insuficiente actualmente y lo que se está proponiendo también es calificado de esta misma manera. ¿Pudiera ser entonces solamente un anuncio político con miras al 2021 en lugar de algo que tendría que ser de fondo en una necesidad que se tiene en nuestro país? Así lo hemos visto, es decir, no nos negamos o no dejamos de reconocer el esfuerzo del sector empresarial en aumentar paulatinamente su aportación del 5.8% al 5.15%, perdón, al 13.8%, para completar un total del 6,5% al 15%. Eso es, por supuesto, agradable. El problema no es ese. El problema es la traducción de ese ahorro que se acumule a una pensión. Esa traducción es la que creo que puede mejorar mucho. De tener un saldo, voy a poner un ejemplo, si se tiene un saldo de 2 millones de pesos
ese saldo de 2 millones de pesos, considerando alguna serie de factores, seguramente nos produciría una pensión pues reducida, ¿verdad? Si suponemos que el factor es de 200, pues estaríamos hablando de una pensión de 5,000 pesos al mes, pero para poder juntar 1 millón, le cuelga. Recordemos que el saldo de la cuota, el saldo en la cuenta individual promedio es de aproximadamente 160, 170 mil pesos. 170 mil pesos. Entre un factor que, déjenme ponerlo en 200, que sería equivalente al costo, al valor presente, pues me da una pensión de 800 pesos al mes. Vitalicia, por supuesto, pero 800 pesos en realidad no sirve de gran cosa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es exitosa la propuesta del gobierno en el sentido de reorientar la aportación del gobierno y la cuota social a los salarios inferiores. Y esto es lo que se ha criticado, que puede distorsionar el mercado laboral. El mercado laboral, entonces, o las empresas, lo que harán es tratar de contratar a agentes de menos de 4 UMAS con el propósito de controlar sus costos de producción. Recordemos que los salarios, sus prestaciones, todo ese costo va directamente al costo y se tendrá que repercutir en el precio final de los productos. Entonces, esto va a producir, o puede llegar a producir, si no se hacen las adecuaciones correctas, a una pauperización del trabajo. Y a nadie le gusta eso, y además tenemos convenios internacionales que nos impedirían hacer ese tipo de cosas, ¿no? En la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores tenemos un estudio que se ha venido elaborando a través de los años y que es una opinión de todo el gremio de expertos en cuestión de pensiones. Esta es la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, un grupo de expertos en pensiones dedicados a desarrollar y a sustentar este tipo de temas. Carlos, déjame preguntarte, porque ahorita hace referencia sobre estas posibilidades que tendrían algunos de acceder a la pensión siempre y cuando tengan esos salarios, pero la realidad es que también, y se lo pregunto a usted que nos está viendo, ¿sabe cuánto le descuentan para su ahorro en la empresa en la que trabaja? ¿Le ha preguntado a alguien? Porque en la mayoría de los casos probablemente ni siquiera saben en qué Afore están dados de alta. Esa también es una responsabilidad por parte de quienes trabajamos, es decir, también debería de contemplarse que los trabajadores pudieran meter más dinero, no como tal voluntario, sino voluntariamente a fuerzas para poder tener un ingreso quizá más asegurado hacia el final de nuestra vida productiva? Pues desde luego todo lo que sea ahorro siempre va a ser bueno. El problema no es ese. El problema, porque la gente sí quisiera ahorrar. Sí. O sea, yo he tenido casos de conocidos de personas con las que me he entrevistado de estratos salariales muy bajos que tienen la costumbre de ahorrar. O sea, ahorrar no es guardar lo que me sobre, sino es integrar una partida a mis ingresos, por pequeños que sean mis ingresos. Pero si lo hiciéramos como guardar lo que me sobre, solamente el 20, máximo el 30% de la población podría ahorrar voluntariamente más. O sea, en la asociación hemos construido mapas de ahorro que nos dicen que del salario o del 10% menos favorecido de la población, basado en encuestas del INEGI, hasta el 80%, el ahorro se dificulta. No quiere decir que no se pueda, quiere decir que se dificulta. Ahora bien, si este ahorro se dificulta, entonces a las personas a las que se les va a retirar algo más de pensión, de ahorro, más de su salario para el ahorro, simple y sencillamente estarían en un probable problema de liquidez. Para evitar esto, en la presentación que se hizo, pues se gradúa de tal forma que suba del 6,5% al 15%, pero en 8 años. 8 años empezando en el 2023. Es decir, de aquí a 10 años estará apenas en su nivel máximo de aportación del 15%. ¿Qué va a ocurrir con los que se retiren en el 2021? Bueno, pues podrán acogerse a la pensión mínima garantizada porque baja 750 semanas.
y en el 2022 lo mismo. Y en el 2023, pues prácticamente lo mismo, ya serán un poco más de semanas, pero con una mayor aportación a la cuenta individual. Retener o posponer 10 años más el problema de las pensiones puede causar una serie de inconformidades que a nadie le conviene, porque lo que queremos es convertir este país en uno más productivo. Entonces creo que sí hace falta todavía un análisis más profundo en lo que se presentó. La Asociación Mexicana de Actuarios Consultores ha hecho este estudio más profundo y coincide con muchas otras propuestas como las del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, como las de la CIST, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, tiene algunos puntos interesantes, desde luego en primerísimo lugar el Consejo Coordinador Empresarial, y bueno, o sea, hay muchas más propuestas de partidos políticos, de otro tipo de asociaciones, algunas con fines de lucro, otras con fines sin lucro, pero esto también hay que tener cuidado, hay que organizar todo esto en un diálogo social, porque muchas propuestas pueden llevar a la confusión entre el gran público. Entonces hay que ser cuidadosos y hay que ser muy responsables en el manejo de esta información. Lo que decías, Alejandro, es muy cierto. O sea, yo quiero saber quién conoce a la perfección su estado de cuenta de su Afore y quién en realidad está influyendo en las decisiones de inversión de su Afore. Creo que es un porcentaje verdaderamente mínimo de la población. Yo diría que casi está reservado para especialistas, pero el gran pueblo no entiende esto. El Vox Populi lo que nos dice es bien, Carlos, cuánto estoy ganando y cuánto me va a tocar. Pues le agradecemos estos minutos que ha tenido con Mega Noticias TVC. Creo que nos deja preocupados, pero también debemos de convertirlo en una ocupación sobre esto, y que también el gobierno federal ojalá voltee a ver a expertos como ustedes en la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, quienes pues han hecho esta investigación y este análisis durante mucho tiempo, y que son aquellos, bueno, pues quienes tienen esta fibra, de lo cual pues se debería de aplicar en nuestro país. Le agradecemos, que tenga excelente tarde y que no sea la última vez. Muchas gracias, muy amables, y estamos ahí en la asociación para servirles. Hay estudios que están a su disposición, por supuesto. Perfecto, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Interesante todo esto que nos plantean, Mitzi, y por supuesto queda la pregunta: ¿usted conoce realmente el estatus de su Afore? ¿Cuánto ha metido ahí para el colchoncito del futuro? ¿Sabe cuánto realmente ha invertido? ¿Cómo se ha invertido? Cuéntenos en las redes sociales. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa breve.